no llorar. Hola a todos, soy Aranza de Psicoaranza. Regina de Mi Día a Día. Y Alexia de Alexia Analiza. Y bienvenidos a otro capítulo de Reír por no llorar. Hoy les traemos un tema que lo queríamos meter justamente antes de las Navidades, porque sabemos que, bueno, las Navidades, en primera, no sabíamos, pero es una etapa muy depresiva del año, pero es una etapa de muchísima convivencia. Y convivencia podríamos decir medio forzada, porque es convivencia justamente con la familia, como estas personas que están en tu círculo cercano que no elegiste a la fuerza, ¿no? Entonces vamos a hablar mucho de los familiares tóxicos. Y dentro de los familiares tóxicos, ¿quién no ha encontrado o quién nunca ha escuchado la frase de, pero es tu mamá, pero es tu primo, pero es tu hermano? Y la familia es la única persona, y esto lo dicen mucho los pacientes, la familia nunca te va a dejar, los amigos sí. Entonces, como toda esta dinámica de que a veces toleramos cosas que no tendríamos que tolerar, solo porque son nuestros familiares. Realmente, ¿qué tan romantizado está el tema familiar, no? Porque yo creo que hay de dos y todo cae como, güey, como te tocan las cosas a veces, ¿no? Puede que caigas en una familia padrísima, te llevas súper bien con los primos, todo esto, pero justo, ¿qué onda con las relaciones con familiares tóxicos? Que es algo que además veo muchísimo, ¿no? Cuando preguntan esta parte de, oye, pero que si es mi mamá, pero que si es mi papá, pero que si es mi hermano, ¿no? Pero es como el tema de no puedes siquiera sentir que lo puedes hablar con nadie, claro, porque va a ser la respuesta que tú dices, güey, pero es tu mamá, güey, pero es tu hermano, güey, pero a ver, tus amigos te van a dejar, la familia nunca, es sangre, o sea, ¿saben? Y dentro de esta parte algo que también es bastante importante y me vale la pena comentarlo, es esta parte de, incluso desde psicología evolutiva, el permanecer a una tribu tal cual representaba el sobrevivir. Entonces, en cuanto, imagínate, regresemos a otras épocas, ¿no? Que si te sacaban de la tribu tal cual tú no podías ni comer ni subsistir. Entonces, desde esta perspectiva, el día de hoy hacemos muchas cosas por pertenecer en la familia. 100%. Entonces, cuando llegamos a ver en todas estas creencias, en todas estas mitos, leyendas, presupuestos, prejuicios que se han venido de generación en generación y cosas que hemos incluso tomado como nuestros, desde esta parte de pertenecer en la familia, porque tal cual el dejar de pertenecer a la familia es como salirte de una tribu, ¿no? Y esto representa a nivel psicológicamente evolutivo la muerte, por así decirlo. Entonces, vale la pena qué hemos hecho o a costa de qué hemos pertenecido. Y aparte como esta parte de que la familia a veces está muy idealizada, ¿no? Ves, de nuevo, como desde la perspectiva social de, no, mi mamá es mi mejor amiga, pero ¿qué pasa cuando tu mamá es la persona que más te ha herido en el mundo, ¿no? O tu papá. No. Porque, híjole, o sea, hay papás y mamás que hubiéramos deseado que nunca hubieran tenido ese papel. O sea, los abusos sexuales se dan muchísimo más en la familia. O sea, no es tan común que se vaya a la calle y haya un abuso sexual. Es en la propia casa. Entonces, ¿qué haces cuando tienes que regresar? Todas estas cosas regresan de alguna forma. ¿Por qué? Porque estás conviviendo de nuevo en una forma como medio forzada. Porque es raro una persona que está en las Navidades y que no está con su familia, ¿no? Y hasta podría ser juzgado desde alguna perspectiva de ¿y por qué tú no te llevas así? ¿Y por qué tú no eres tan cercana? ¿Y por qué tú? Pero la parte de justamente el rechazo y la vergüenza, porque justamente la persona que más tendría, ¿quién es la persona que más se supone que me tendría que querer? ¿Mi mamá o mi papá, no? ¿Y cuándo pasa lo contrario que hago? ¿Qué pasa cuando en lugar de esa persona que tal vez no esté con su familia, que decida conscientemente no querer estar con su familia, como dices, es juzgado, no es entendido? Claro. No es una persona que la gente quiere comprender, no es una persona que se juzga, y es una persona que la van a juzgar ahí mientras se comen el pavo, y no, sí, ya saber, o sea, y se vuelve el chisme y todo esto. Y de hecho, desde un lado tal vez aquí sí más psicoanalítico contemporáneo, hay una gran autora, se llama Estela Weldon, tiene un libro que a mí me encanta que se llama Madre Virgen Puta, y entonces habla sobre la hipersexualización y todo esto, y empieza el libro hablando, o sea, dice, hay muchos escritos sobre lo bien que hace una buena mamá, y hay muchos escritos sobre lo bien que hace el amor de la mamá, pero hay muy pocos escritos sobre el daño que puede hacer una mala mamá y el daño que puede hacer un mal papá. Porque como bien dice Ara, o sea, realmente hay tantas personas que tienen ese nombre, que tienen ese, sí, o sea, como ese adjetivo, no sé, ¿no? ¿Cómo lo podríamos llevar, no? Pero sí, y es un rol que tal vez no se merecen. Y aparte, o sea, nosotros que vivimos en México, ¿cómo son los latinos con su familia? Bueno, sí. ¿Quién se independiza siendo latino a los 20 años? O sea, sí. Seguimos en el círculo familiar, es una convivencia tan grande, también por nivel económico a veces son familias que comparten habitaciones, que no tienen espacios aparte,
Entonces viene como todo este contexto de cómo me deshago de esto, ¿no? Porque está muy, muy mal visto. Y hay una frase que a mí me encanta justamente de terapia familiar, que yo le digo mucho a mis pacientes, que es, la familia es como una fogata. Tienes que encontrar el punto perfecto para no quemarte, pero tampoco para morirte de frío. Y es muy duro para los pacientes, de que igual un paciente puede estar muy pegado a su familia y se llevan increíble. Hay otros que dicen, bueno, o sea, yo con ver a mi mamá 2 veces a la semana o 1 vez al mes estoy perfecto. Pero hay pacientes que dices, es que 1 vez y te da en la torre. Incluso dentro de esta parte de las fiestas que vienen, el convivir, todo el mundo yo creo que tiene ese tío o esa tía incómoda, o sea, el ¿Ya convivir, tienes novio, mijita? sí, el convivir de repente puede llegar a volverse pesado y puede llegar a volverse algo contraproducente, ¿no? Entonces, justo como decías, es también un tema cultural. Finalmente, la cultura mexicana, la cultura latina, es mucho estas creencias de la familia muégano. Entonces, Sí. dentro de esta parte de la familia muégano, me gusta mucho ver la familia como desde una parte de psicología sistémica. Finalmente, la familia es un sistema y cada persona, cada integrante tiene su Sí, tiene interacción dentro de este sistema, ¿no? Incluso esta parte de cuando hay adicciones, probablemente tiene que ver mucho con el tema del sistema, ¿no? Claro. Incluso a la hora en la que se trata, también se tiene que tratar el sistema. Entonces, cuando empiezas a ver a tu familia como un sistema, ok, así funciona, así, pero justo como lo decías, ¿qué pasa cuando la persona que más daño te hace es la que pensamos que debería ser la persona que más amor debería darte? Y qué difícil en este tipo de cosas poner un límite a una persona que quieres tanto, ¿no? Luego lo ves en la familia del adicto. ¿Cómo le vas a decir a tu hijo, te sales de la casa? No me Sí. vuelves a hablar. Si regresas borracho otra vez, te olvidas de absolutamente todo, no te vuelvo a dar dinero. Y porque el escenario puede ser de que la otra persona esté en la calle como tal cual homeless, porque hay situaciones así de grandes. Obviamente la persona que sostiene la conducta ahí es la parte codependiente, ¿no? La familia que le sigue sustentando la borrachera, que puede regresar a casa, que los perdonan, que etcétera, etcétera. Pero imagínense lo difícil que es decirle a un hijo, no, y basta. O sea, no es lo mismo que decirle a un amigo lo dejas de ver, pero con la persona que creciste o con tu mamá, ¿no? La persona que creciste, porque aparte también viene como mucho esta fantasía, yo creo, de la familia perfecta, ¿no? De tal vez en algún momento podríamos llegar a hacer esto. Entonces es como oportunidad tras oportunidad tras oportunidad y es esta parte de decir, híjole, o sea, igual y yo no nací con esto, igual y yo no voy a tener nunca esta familia perfecta. Creo que estás tocando un tema muy importante porque yo creo que es como lo más básico que vemos luego con pacientes cuando tienen estos conflictos, ¿no? Esta dualidad de, pues sí quiero a mi familia, sí la quiero, pero me ha lastimado, o sea, y sí me siento mejor cuando estoy lejos y todo esto. La familia, el ponerle límites a la familia, tiene una connotación tan cargada de culpa, 100%. muchísima Justo. culpa, ¿no? O sea, sientes culpa por pensar que te estás poniendo por encima de ellos, pero realmente las cosas no están peleadas, ¿no? O sea, tú puedes completamente querer a tu mamá, querer a tu papá, a tu hermano, tu tía, tu abuelo, quien haya sido. Lo puedes querer, le puedes tener cariño, pero eso no está peleado con que tú conscientemente decidas alejarte porque sabes que es un ambiente que no te hace bien. Y otra cosa que yo veo también muchísimo, sobre todo como dicen, ¿no? Cultura latina, todo esto, tan entintados a veces, como de pobreza y como de, se fue la palabra en español, pero struggles, ¿no? Como la lucha constante, todo esto. Es muy interesante cómo las familias tienden a romantizar el trauma y lo romantizan muchísimo. Entonces es como, yo romantizo este pasado, yo romantizo este trauma y entonces por ende yo no veo la manera en la que me afectó, ¿no? O sea, un ejemplo es como esta parte de, no sé, los jóvenes de ahora, ¿no? O sea, los jóvenes de ahora que con todo se rompen. Mi mamá me metía 3 madrazos Sí, sí. y no pasaba nada, porque ella no tenía tiempo para andar con mis berrinches, para andar con esto, para andar con lo otro. Y es como de, ok, o sea, tú decides, y es un método de sobrevivencia, es un mecanismo de defensa, es yo decido ver y entintar y romantizar de cierta manera el trauma para no ver el dolor de que mi mamá me pegara, Claro. el dolor del abuso que yo viví, ¿saben? Y eso es algo que también pasa mucho. Y entonces, como está romantizado esto, cuando tú empiezas a agarrar conciencia y dices, híjole, mano, ¿sabes qué? Estaba culero la manera en la que siento que mi mamá no me veía, estaba culera la manera en la que mi mamá me llegó a pegar, todo eso, te sientes culpable. Es que justamente es esta parte de ver las emociones como válidas, ¿no? Y eso es lo que le enseñas a las mamás que hagan con sus hijos desde el principio, ¿no? De, ok, está lloviendo y vamos a salir a jugar. Es
comprendo que te puedas sentir triste. Esta parte de valido tu emoción. Pero vamos a salir a jugar mañana. Pero hay personas que es como, pues, ¿qué querías, no? Entonces es esta parte de la validación de, bueno, mi mamá es una mujer, no sé, vamos a poner un escenario, ¿no? Independiente, me sacó adelante, fue trabajadora, pero de todos modos me dolió que no estuviera ahí. O Claro. sea, igual y mi papá sí lo tuvo que dejar y no sé qué, pero también me dolió no haber crecido con una figura paterna, ¿no? Porque siempre decimos los psicólogos, y sí es una parte de empatía, ¿no? De tus papás probablemente hicieron lo mejor con sus herramientas, ¿no? Hay papás que sí, hay papás que no, yo no me la compro al 100%, pero ¿qué pasa cuando las herramientas no fueron lo suficiente? También es válido decir, me hubiera gustado tener una familia así. Me gusta mucho esta parte de honrar el linaje, voltear a ver de dónde vienes tus raíces, pero no necesariamente tienen que ser tu destino, ¿no? El voltear a ver de dónde vienes tus raíces no quiere decir que sean tu destino. A mí me gusta mucho esta parte de honrar tu linaje, porque justo dentro de esta parte de psicología sistémica, dentro de todo esto es voltear a ver cómo ha sido el sistema, cómo ha funcionado y qué rol tienes tú, porque también dentro de esta parte del sistema hay muchos hijos siendo papás y muchos Sí. papás siendo hijos. Entonces ya ves al Ay, hijo sí. haciéndose responsable emocionalmente de la mamá, que eso es un incesto emocional y es bastante doloroso y causa bastantes conflictos emocionales a futuro. Pero ves esta parte en cómo el sistema va tomando de diferentes papeles y cómo dentro de esto se vuelve una parte disfuncional, ¿no? Cuando el hijo empieza a ser tal cual el papá de la mamá, por así decirlo, y entonces ya la cuida y entonces ya la protege y la mamá se pone como que está triste y entonces y van cambiando los roles y van perdiendo los roles y esto finalmente claro que se vuelve una dinámica tóxica tanto para el hijo porque finalmente es un incesto emocional porque es importante entender que como hijos tú eres el pequeño, el grande va a ser el papá, que podrás estar o no de acuerdo con la forma en la que cumple su rol, pero sin embargo tu rol no es corregir al de arriba. No sé si me estoy dando a entender. Pero Sí, también es muy completamente. latino, ¿no? Eso de, o sea, muchas personas Muy. latinas, por la parte de la economía también, tienen hijos para que de grandes los mantengan, o sea, tal cual, o sea, suena horrible, pero sí está como esta estructura de yo te cuido de chiquito y ahora tú me vas a cuidar de grande, y son roles que no están permitidos, o sea, tú cuando ves, y aquí sí les invito a las personas que quieran tener hijos a reflexionar, de tengo la situación económica, De puedo acuerdo. dar, y no solo es la situación económica, tengo tiempo para dar cariño, para dar contención, para escuchar el problema de mi hijo, tengo dinero para darle diversión, porque esa es otra necesidad que tiene el niño, y luego empezamos a ver como todos estos factores que en psicología serían como factores de protección, y te das cuenta que las personas carecen de ellos. A mí no me gusta la frase de infancia es destino, pero híjole, como el 70% de los traumas nacen de la infancia, ¿no? Infancia es destino es de hecho, o sea, mega rollo psicoanalítico fue lo que decía Freud. Yo la verdad es que ya no estoy completamente de acuerdo con ello, pero no estoy de acuerdo con ello en el sentido de que yo creo que sí evolucionamos, pero sí definitivamente pienso que evolucionamos determinante a nuestra infancia, ¿no? Todo el Somos tema lo que de, hacemos con lo que hicieron de nosotros. exacto, repetir, reparar. Uh-huh. O sea, ¿qué es repetir, reparar? Es esto que a mí me marcó, voy a ver la manera en, vamos, o sea, o le sigo así, porque es a lo que estoy acostumbrada, ¿no? Como yo luego muchísimas veces digo en redes, o sea, a veces lo más difícil es salirte de ese ambiente tóxico porque ya te acostumbraste a ese ambiente tóxico porque fue en el que creciste, porque fue el lugar donde tu cabeza pudo encontrar maneras para sobrevivir, ¿no? Entonces, yo siempre digo en redes esta parte de, a ver, si tú creces en una casa en llamas, pues vas a pensar que todo el mundo está en llamas. Y es así. En el momento en el que te saquen de esa casa en llamas, va a haber una parte de ti que va a decir, ay, güey, esto no lo conozco. Y como no lo conozco, como que yo creo que mejor me voy a esto otro, que si bien tal vez me hacía daño, ya también ya encontré mi manera de cómo sobrevivir ahí, ya también encontré mi manera de sentirme cómodo ahí, ¿no? O sea, entonces sí hay esta parte y por eso luego muchas veces yo siempre invito a la gente a, de veras, vayan a terapia, si no es terapia, vayan a conferencias, aunque sean gratuitas, lo que quieran, o sea, pero empiecen a tener más conciencia sobre uno mismo Es que porque eso es que dices increíble es, lo que te das cuenta, o pero sea, es cognitivo, o sea, tal cual también es una perspectiva cognitiva. El niño está condicionado, tal cual, a agradarle a sus papás porque los papás son la fuente de supervivencia del niño. Entonces, si pon tú, el narcisismo que ahorita está de moda, ¿no? Tuviste una mamá narcisista. Si tu mamá siempre que hacías algo malo te regañaba, si siempre que decías algo te decía que era una estupidez, el niño se va adaptando como a ese ambiente para sobrevivir. A mí no me conviene decirle a mi mamá algo porque me va a regañar y no me conviene decir mis sentimientos porque no los va a validar. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a tener como esta imagen como muy sumisa
y me doy cuenta, crezco, y hay personas que no se dan cuenta que el ambiente ya cambió, que ya no estás en casa de tu mamá y si dices algo te van a reclamar o que siempre te tienes que quedar callado. Pero son como mecanismos que hemos usado tanto tiempo que es difícil cambiarlos. De acuerdo. Y dentro de esta parte, tomando un poco lo que decía Sale, es totalmente cierto, el pez no ve el agua. O sea, cuando estás dentro del sistema, tal cual no te das cuenta de la disfunción, de todo lo que está pasando. A mí en lo personal, justo tomando otro de lo que decías, esta parte de romantizar. Para mí mi proceso de sanación, en un principio cuando yo llegué a terapia, cuando yo llegué a todo este proceso de sanación, le puedes preguntar a Ale, o sea, si le preguntaban por Regina decía el mundo color rosa y como que muy... Y finalmente, para mí, mi fondo fue durante el proceso de sanación, o sea, yo no toqué fondo para sanar, sino entré a mi proceso de sanación y ahí toqué fondo, porque para mí fue como un poco el abrir los ojos y ver mi realidad, saber que realmente mi mamá no era tan linda como yo pensaba, pero tampoco era tan mala como yo pensaba, o sea, el empezar a ver mi realidad para mí fue en su momento bastante doloroso. Y claro que durante este proceso de sanación hubo enojo contra mi mamá, hubo enojo contra mi papá, hubo enojo contra mis hermanos, o sea, dentro de esta parte, y me causaba culpa también. Decía, ¿cómo puedo estar yo enojada si al final me dieron? No, o sea, gran parte de todo el proceso de sanar tus relaciones es aceptar que hay enojo, aceptar que hay cosas que no te gustan, aceptar para poder sanar, si no ni siquiera las puedes sanar, ¿no? Claro. Entonces, el voltear a ver la herida, claro que es doloroso, muy doloroso, pero claro que también implica una parte de aceptación de, a ver, esto es lo que fue, pero ahora qué voy a hacer yo. El día de hoy ya soy yo responsable de lo que sigue después de esto, ¿no? Tal vez en la infancia yo no tenía, y esta parte es bastante importante, porque los niños no interpretamos como que nuestra mamá o nuestro papá está mal, interpretamos hay algo malo en mí, Claro. que esta parte es súper poderosa, porque finalmente, yo siempre lo planteo, es como si fueras en un avión, y en esta parte es, finalmente tú necesitas a los pilotos para sobrevivir. Entonces, ¿qué preferirías pensar? ¿Me siento mal yo o la persona de la que depende mi vida está mal? Funciona exactamente igual con los niños. O sea, los niños prefieren, es mucho más sano, mucho más aliviador para un niño decir, hay algo malo en mí, a decir, de las personas que dependen de mi vida están mal. Entonces, eso es mucho más aterrador y por eso los niños muchas veces interpretan como hay algo malo en mí hoy. Y ya como adulto es ir rompiendo con estas creencias y con estos patrones, que justo como lo decía Ara, implica también el darte cuenta de estos patrones que ya no estás en esa casa de llamas, ya no estás en el agua, ¿no? Es como el salir y yo lo interpreto mucho que es como tal cual estás acostumbrado o acostumbrada a lavarte los dientes con la mano derecha, ¿no? Y es como esta parte de, ok, ya me di cuenta que tengo caries, ya me di cuenta que no me está funcionando, ok, toca cambiar con la izquierda, que eso implica conciencia y claro que automáticamente tu cerebro va y va a agarrar el derecho. Y eso es tal cual esta parte de repetir, o sea, vamos repitiendo patrones y vamos repitiendo escenarios que nos regresan a nuestro origen. Pero a mí me encanta siempre como el tema de cuando una persona se da cuenta de que la dinámica está mal, el resto de la gente se enoja con esa persona Justo. y la abandona. O sea, esta parte que luego también vemos mucho en adicciones, ¿no? O sea, la persona más sana es la persona que dice, yo ya no sigo con esto. 100%. Yo ya no voy a seguir con esto, ¿no? O sea, pero llegar a eso es tan doloroso, o sea, es tan pesado y es tardado, realmente es muy tardado, ¿no? O sea, toda esta parte, y yo creo que lo más importante es, y se lo invito, es algo que yo trabajo luego mucho con mis pacientes, ¿no? Pero esta parte de las cosas no están peleadas, porque realmente las cosas no están peleadas, ¿no? Por ejemplo, yo me tomo como ejemplo, o sea, mi papá, una muerte horrible, 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 realmente feísima, la sufrí muchísimo y me di cuenta que también sufría porque yo tenía el rol de cuando no estaba mi mamá, yo era como la mujer y yo seguía como en esa parte tóxica y de dinámica, ¿no? Y por más que yo lo tenía consciente, por más que yo trataba de hacérselo consciente, no podía y no podía y no podía y no podía. Y entonces yo llegué a un punto que no es tanto resignación, pero donde realmente también creo que mi educación, psicología, todo esto me ayudó muchísimo a poder entenderlo, pero yo llegué a un punto donde dije, no le puedo pedir peras al olmo, Sí. no puedo, yo ya Es lo veía doloroso. y decía, o sea, simplemente son, no, y no sé, hay muchas personas que chance les va a resonar esto, pero son estas personas que
simplemente no lo sacas del pensamiento en el que está, no lo sacas, no se puede, como dicen en psicología, ¿no? O sea, tú puedes tener al mejor psicólogo, mejor psiquiatra, mejor lo que tú quieras, y si la persona no tiene la disposición y la voluntad y no quiere, simplemente no va a salir, ¿no? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Te tienes que dar cuenta, bueno, ¿qué es mío y qué es de esa otra persona, ¿no? Y el hecho de que yo adore a esa otra persona no quiere decir que yo tengo que seguir con esto. Pero llegar a eso es muy difícil. Es durísima la parte de no puedo salvar a la otra persona. Y es lo que hablábamos un poquito en relaciones tóxicas, ¿no? Híjole, o sea, luego a mí me han preguntado por Instagram de cómo puedo tener una pareja, o sea, una relación sana de pareja con una persona con apego evitativo. Híjole, está cañón que tengas una relación sana con una persona que tiene un tipo de apego patológico. No puedes salvar al 100% a la otra persona. Y creo que es de las cosas más dolorosas que ves en psicoterapia, tal cual. Y ahorita yo digo como una experiencia, pero yo en algún momento trabajé con niños en la escuela y yo no me fui a psicoterapia infantil por la parte de las herramientas. Es muy triste ver las herramientas de un niño a diferencia de un adulto, ¿no? Un niño no puede decir, ¿sabes qué? Ya me harté, agarro mis cositas, me voy a la calle y comienzo a trabajar. No, un niño tiene que estar a la fuerza ligado con la familia, ¿no? Entonces, cuando creces es justamente de decir, ¿qué nuevas herramientas tengo? Igual y de chiquito no podía decir que no, pero ahorita sí puedo. Pero queda como tanto este trauma de lo que me lastimó en algún momento, siempre lo evitamos. Entonces, siento que no tengo las nuevas herramientas y eso es lo que trabajas mucho en psicoterapia de alguna forma, ¿no? Exacto. De decir, ahora sí que tienes, ahora qué podrías hacer diferente. O sea, yo la manera en la que lo trabajo luego con mis pacientes, porque es muy importante lo que estás diciendo, muchísimas veces es completamente cierto lo que dice Ara, es muy difícil poder sanar si no puedes salir de esa dinámica y si no puedes salir de ese ambiente. Y eso muchas veces es algo que pasa cuando es lo que me hace daño es aquí en mi casa. Es aquí en mi casa y no puedo salir todavía. Aunque tengas 20 y pico años, o sea, está mal pagado el trabajo en México, ¿sabes? O sea, conseguir una casa es casi imposible, ¿no? Pero entonces la manera en la que yo lo veo con mis pacientes es, ok, obviamente lo favorable sería que salgas de ese ambiente, pero si no puedes salir de ese ambiente, ¿de qué manera podemos encontrar la forma en que tú, estando en ese ambiente, no te afecte de la manera en la que te está afectando? Sí. ¿Qué es lo que podemos hacer trabajando desde ahí? Pero, por supuesto, como dice Re también, necesitas conciencia. Y es muy difícil adquirir conciencia, adquirir la conciencia de que eres un pez nadando en el agua. Toda la vida has nadado en el agua y no sabes ni siquiera que estás nadando en agua. Lo que decías, Ale, es muy cierto esta parte de cuántas veces nos luchamos contra este familiar tóxico o queremos cambiar dinámicas. A mí algo que, y con la forma en la de trabajar con pacientes, es como, ¿qué está del lado de mi cancha? Y hacerme responsable del lado de mi cancha y darle la responsabilidad del lado de la cancha al que le corresponde, porque mucho lo que pasa en familias y sobre todo en familias mexicanas y con esta cultura es que vamos cargando las mochilas de todos los familiares, ¿no? Vamos cargando con la tristeza de mi mamá, que si la depresión de mi papá, que si el alcoholismo de mi hermano, que si, o sea, vamos cargando con todo esto y finalmente como persona se vuelve pesadísimo. A mí algo que me ayuda es, no importa cuánto acaricies a una pared, si es pared. Si tú quieres una puerta, ve y busca una puerta. O sea, no puedes luchar contra lo que hay. Entonces es esta parte de, ok, si en el caso, si mi mamá tiene depresión, en cuanto al tema de, ok, la depresión de mi mamá es de mi mamá. O sea, a mí no me corresponde. No importa cuánto yo quiera darle la felicidad, no importa cuánto yo quiera cuidarla. Eso no me corresponde a mí, si ella no va a terapia, sí. Entonces, es un poquito el ir dando a cada quien, la mochila de cada quien. Y para mí algo que fue súper revelador es primero reflexionar, a ver, ¿por qué estoy cargando mochilas ajenas, no? Tal vez es porque las mochilas ajenas me distraen de mi propia mochila, que fue lo que pasó durante mi proceso de sanación, darme cuenta que el estar viendo, para mí era mucho más fácil voltear a ver la mochila de mi mamá, voltear a ver la mochila de mi hermano, voltear a ver todas las mochilas, porque tal vez la mía resultaba demasiado fuerte. Entonces, o tal vez te enseñaron a cargar las mochilas de los demás. Eso es algo que también pasa. Y qué difícil cambiar una dinámica que lleva años estando ahí, ¿no? Y a mí me encanta lo que decía Ale, no sé si les ha pasado, probablemente sí, que el psicólogo se convierte en el malo. ¿Por qué? Porque igual le enseñas a tu paciente de poner límites y las cosas funcionan así y la violencia no se permite y etcétera, etcétera.
y lo ves mucho trabajando con niños, ¿no? Pero con adultos también, de que tú ya eres la figura malvada. ¿Por qué? Porque rompiste esta dinámica familiar que igual y ellos ni siquiera se estaban dando cuenta que es malo. Y por eso es tan importante esta parte, una ley de las neurociencias. Una verdad muchas veces dicha, una mentira muchas veces dicha se convierte en realidad. Es una realidad de las neurociencias, ¿no? Hay un trastorno que se llama trastorno paranoide compartido, en el que una persona escucha tanto tiempo una persona que tiene un trastorno paranoide que se empieza a creer la idea psicótica. La idea psicótica se caracteriza por no tener lógica, a pesar de la evidencia en contra. Entonces, es que imagínate te acabas adaptando al ambiente, lo que hace el ambiente, realmente. o sea, tal cual, porque somos seres sociales, o sea, estamos como determinados justamente a tener como unas dinámicas que nos permitan convivir. Entonces, de alguna forma, si convives mucho con una persona, y lo que decía Ale, ¿no? Yo cuando hay un familiar tóxico, siempre recomiendo primero el espacio físico y si no se puede el psicológico. Pero si en algún momento tienen la oportunidad, híjole, es que, o sea, es difícil. Y voy a poner el ejemplo de una paciente que tengo el permiso de, porque desde que vi ese caso fue de mis primeros casos y siempre le dije así, te voy a poner siempre de ejemplo. Era una paciente que tenía una depresión y una ansiedad horrible. Tenía un familiar ahí muy tóxico que siempre le reflejaba todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. En algún momento, 4 meses de terapia cognitivo-conductual, antidepresivos, ansiolíticos, le llamé al psiquiatra y le dije, ya no sé qué hacer, o sea, ¿en serio no está mejorando? ¿Qué hacemos? ¿La mandamos a casa de otro familiar? Sí, está perfecto. 2 semanas, va a depresión y va a ansiedad. Así de mucho te puede repercutir en el ambiente. Y es justo como lo decía, incluso les digo, a mí me encanta mucho la psicología sistémica. El sistema busca la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? El equilibrio. Y si el equilibrio está muy desequilibrado, por así decirlo, o sea, si dentro del equilibrio hay una persona que carga todas las mochilas, ese es el equilibrio del sistema. Y por eso justamente pasa esta parte. Cuando llega el psicólogo, cuando llega esta parte de poner límites, el sistema es como, no, a ver, para. O sea, ya estábamos acostumbrados a funcionar de esta forma. ¿En qué momento ahora me estás cambiando las reglas del juego? ¿Y en qué momento ahora tú ya no quieres cargar mis mochilas? Por así decirlo, ¿no? Entonces, claro que implica esta parte de ir poniendo límites. Y a mí, las cosas que más me han ayudado, las cosas que más he aprendido es que el amar no te impide de poner límites y ser claro. Y no importa cuánto luches para cambiar a una persona, eso no está en tus manos. Y eso requiere humildad, el decir, no está en mis manos, no puedo con 100%. esto. Y darle también la capacidad a la otra persona de solucionar sus propios problemas. Porque a la hora en la que tú te quieres hacer responsable, también le quitas responsabilidad a la otra persona. Y para la otra persona se vuelve cómodo. Por supuesto, y además lo único que va a generar todo esto es frustrarte. O sea, el cliché psicológico de ver lo que está en tu control y lo que no, es un cliché porque lo usamos todo el tiempo, porque es que es real. Estamos tan frustrados y angustiados porque no podemos controlar, porque no podemos hacer esto, que no podemos hacer lo otro, que en la única persona en la que tiene peso es en ti. Porque en la otra persona que está tratando de controlar las cosas, ni por acá le pasa. Y a veces ni siquiera agradece, ni le vale, o sea, es por ti. Pero también, no sé, mis supervisores siempre como que una queja constante conmigo, que es algo que como que trabajo mucho, es que dicen que yo tiendo como que a tratar a mis pacientes mucho como con las herramientas con las que yo crecí y con mi personalidad. Yo soy muchísimo de, órale, ¿qué se puede hacer? ¿Puedes hacer algo? No. ¿Puedes hacer algo? Sí, ok. ¿Y cómo lo manejamos? O sea, yo soy muy así, ¿saben? Y entonces, pero la verdad voy a decir que, o sea, ¿no? Y no queriendo como que desprestigiar a mis supervisores, ni lo que me dicen, ni nada de eso, porque yo sé que también debo de darle también tiempo a mis pacientes, pero yo con mis pacientes algo que me ha servido muchísimo con el tema de los familiares es, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Quieres tener una relación con esta persona o no quieres tener una relación con esta persona? Las dos son válidas. Es válido que tú digas, me lastimó y definitivamente ya no quiero seguir, y es también validísimo que digas, me lastimó, pero es mi papá o es mi mamá y ¿sabes qué? Sí quiero seguir teniendo una relación con esta persona. Y entonces es como de, ok. Entonces, si ya decidiste eso, no puedes seguir tampoco con el tema de el rencor y te grito en la mesa y no. Tú conscientemente estás decidiendo que con todo eso tú quieres seguir y es válido, es completamente válido. Pero entonces, aquí en terapia, dejas ese rencor y lo hablas aquí, no lo hablas allá y no lo pones allá afuera y no sigues tú funcionando en esa dinámica allá afuera. Y de la misma manera en la que dije lo del ambiente es cómo te podemos volver funcional
dentro de eso, que no te siga afectando, para que también ya sea, como les digo, pedirle peras al olmo. Cuando tú tienes la conciencia de lo que es pedirle peras al olmo y saber que el olmo no te va a dar las peras, cambia radicalmente tu mentalidad. Pero eso es por acompañamiento, o sea, es como una parte de autoconocimiento de hay personas que pueden, en la infidelidad, ¿no? Hay personas que pueden perdonar una infidelidad y personas que no. Y una cosa que yo metería muchísimo es que los psicólogos intervenimos mucho, pero también acompañamos. ¿Por qué? Porque hay situaciones que no te van a dejar de doler. Tú no puedes venir con una persona de un duelo, ay, tienes depresión también por el duelo y si extrañas mucho a la persona, pues es parte de la vida. No, acompañas a la persona con su sufrimiento y a veces no poder salvar a una persona no va a dejar de doler, ¿no? Y yo pongo un ejemplo de mí, que es como bastante privado, pero yo no le hablo a mi hermano. ¿Por qué? Porque en algún momento me dolió muchísimo, pero dije, yo no puedo tener una relación con esta persona. ¿Por qué? Porque no puedo dejar que una persona me trate así. Y una paciente una vez me dijo, porque se lo compartí, y me dijo, pero tú cómo le hiciste, porque ya no te duele. Y le dije, por supuesto que me sigue doliendo. O sea, cuando le tuve que poner un alto, le tuve que poner un freno, y cuando lo recuerdo, pues es algo que probablemente no me va a dejar de doler, porque es mi hermano, crecí con él. Pero llega un momento en el que dices, híjole, o sea, o me salvo yo, o me voy al precipicio con él. Pero es que ahí están las cosas, nada más rapidísimo, o sea, no están peleadas. Eso es lo que yo creo que yo les daría de general, o sea, las cosas no están peleadas. Tú puedes querer muchísimo a persona, te puede seguir doliendo, claro que te va a seguir doliendo, pero eso no quita ni invalida el daño que tal vez te hicieron, la manera en la que te hicieron sentir y el que tú hayas decidido llegar a un punto consciente de decir, de aquí me separo y está bien y sigo queriendo a esa persona, pero yo sé que a mí me hace mejor quererla de lejitos 100%. que quererla de cerca. Y dentro de esta parte, Ale, algo que decías muy cierto, es esta parte, no puedes pedirle peras al manzano. Al olmo, perdón, no me acordaba qué fruta era. Pero bueno, no puedes pedirle. Pero algo muy real es que tampoco puedes tomar las cosas tan personal. O sea, en este mismo caso, imagínate que yo estoy pidiéndole peras al olmo y entonces digo, no, es que fíjate que hay algo malo en mí, que por eso no me da peras. No. A ver, las cosas no son personales. Las personas hacen las cosas. ¿Te pueden lastimar? Claro que te pueden lastimar. Claro que hay cosas que duelen y claro que hay cosas que incluso puede ser que la hagan con esa intención, pero no es contra de ti. Es algo que tiene esa persona. Entonces, cuando empiezas a ver las cosas que no son tan personales, las personas no, va a sonar feo, pero no eres tan importante para todo el mundo, por así decirlo, en el sentido de que no, le voy a lastimar y voy a hacer, o sea, no, finalmente la gente actúa desde sus herramientas y desde su conciencia y desde su historia de vida. Entonces, cuando empiezas a ver todo esto, también te relajas mucho porque finalmente, a ver, si yo me voy vestida como yo me vaya vestida a la cena navideña, por así decirlo, y si mi tía dice que sí, ¿por qué llevo un vestido de Santa Claus y que... ¿A ella qué? Y eso va a corresponderle a ella y si le molesta lo va a trabajar ella. Entonces te da la libertad de ser, porque ya es esta parte de, finalmente, no importa, yo no soy responsable de cómo me perciban las otras personas. Yo soy responsable de lo que yo haga, yo soy responsable de lo que yo diga, yo soy responsable de la intención que yo tengo a la hora de comunicar cosas, pero yo no soy responsable de lo que las otras personas escuchen, yo no soy responsable de cómo las otras personas interpreten mi actitud. Entonces, y esto obviamente sin caer en esta parte de no me corresponde y entonces voy y soy grosero, no, pero desde una parte de permitirte ser desde una parte mucho más libre. Es que eso es lo que brinda tanta conciencia. Yo creo que lo que está diciendo Regina es súper importante y yo estoy segura que esto fue lo que le pasó a Ara en su vida personal, en mi vida personal, y si Regina le ha pasado, la conciencia que te puede brindar el entender esta persona, y es que a mí me encanta eso del olmo, lo uso muchísimo con mis pacientes, o sea, esta persona es un olmo porque las herramientas que pudo tener lo llevaron a ser un olmo. O sea, como dicen mis profesores, ¿no? Cada persona es como es porque fue la manera que encontró para existir. Esta persona pudo encontrar la manera de existir y se volvió un olmo. Y hay personas que ya es tan patologizado que no puedes cambiarlo, no puedes hacerle, por más que quieras llevar a esa persona a terapia, a hacer a lo otro, a lo que quieras, no se puede. Es un olmo. Y si tú quieres peras, hay muchísimas personas que te pueden dar peras. Sí. Pero no quieras cambiar a ese olmo y tampoco lo culpes. Porque las personas son como son, porque fue, repito, como encontraron sobrevivir y son las herramientas que tiene esa persona. Y aunque eso no le quita responsabilidad a la persona de la manera en la que te pudo haber hecho sentir, los actos que pudo haber tenido contigo, también de cierta manera te deja más tranquilo el pensar, por lo menos a mí me pasó, el pensar,
hizo lo que pudo con esto y no le puedo pedir yo más porque no podía dar más, no porque no quisiera, simplemente no puede. Y ahí yo les daría un consejo que yo le dejo mucho a los pacientes, que es, aviéntate, o sea, si estamos hablando pon tú de papás, una historia de vida de tus papás. ¿Cómo fueron sus papás con ellos? ¿Cómo fueron criados? La religión a veces afecta, ¿no? O sea, nuestras abuelitas que luego son como, y no te pongas esa falda, y no hagas eso, y esto está mal. Bueno, también entiende el contexto, o sea, la iglesia católica no es ahorita lo que era hace 50 años. Entonces, cuando empiezas a entender como de dónde vienen las cosas, te cambia completamente, ¿no? Yo lo hago mucho, por ejemplo, papás narcisistas hacen muchísimo daño empieza a comprender qué hace el narcisismo, porque si yo nunca le voy a dar gusto a mi papá porque él es narcisista, cambia muchísimo a porque yo no fui lo suficiente. Es cambiar la historia tal cual, ¿no? Entonces, mi consejo sería nada más es cuestiónense sus patrones. Porque una persona que le dijeron eres una estúpida, eres una tonta toda su vida, igual y llega una pareja y se lo dice y le parece normal. Pero una persona que eres mi princesa, eres lo máximo, pues alguien le dice eres una estúpida y va a decir ¿qué onda aquí? No lo vemos de vez en cuando. Entonces, mi recomendación sería como aventúrense a vivir historias diferentes y ahí encuentras muchísimas sorpresas. Una de las recomendaciones que yo daría sería ver qué lugar estás tomando en tu sistema. Les digo, a mí me encanta ver la familia como un sistema. Entonces, cuando logras ver qué lugar estás ocupando, si realmente te estás siendo la mamá de tu papá o estás siendo la esposa de tu papá, que esto también pasa muchísimo dentro de familias divorciadas, que finalmente la que toma ese rol es la hija. Entonces, el ver en qué lugar estás ocupando, cuál es tu posición, cuáles son tus roles, cuáles son todas estas, empezar a cuestionar a tu sistema, a ver cuáles son las creencias, cuáles son los mitos, cuáles son los prejuicios que hay dentro de mi familia y también qué he hecho yo por pertenecer a mi tribu. También entendiendo desde esta parte de psicología evolutiva que es natural que hayas renunciado a muchas cosas por pertenecer, porque finalmente en ese momento el pertenecer representaba sobrevivir. El día de hoy puedes decir, ok, puedo pertenecer, pero desde este lado. Puedo ir poniendo ciertos límites, sobre todo ahorita que vienen tantos convivios familiares y te toca ver a la tía incómoda que te va a preguntar que si ya te vas a casar o que te va a preguntar todo este tipo de cosas. Entonces, es un poquito el irle dando chance, ¿no? O sea, el ir poniendo ciertos límites, el ir viendo tú cómo quieres relacionarte con estas personas, tú cómo quieres, en qué momento te sientes cómodo, en qué momento ya no te sientes cómodo. Yo soy mucho de la idea de el cuerpo habla, o sea, el cuerpo es un chismoso de primera, ¿no? Entonces, de repente, si empiezas a decir, no me estoy sintiendo cómodo, emocionalmente como que no, ok, pues tal vez entonces me levanto y voy por un refresco y me voy o sea, irte dando espacios, ir escuchándote a ti mismo durante este convivio te va a ayudar mucho y sobre todo el cuestionarte cuál es tu rol, cuáles han sido tus creencias, qué has hecho por pertenecer a esta tribu, cuáles son, y sobre todo esta parte de cuestionarlo para ver si quieres seguirlo creyendo, para ver si hoy, ya como adulto, ya como una persona responsable de ti mismo, quieres seguir este camino. Recuerden, las cosas no están peleadas. Tú puedes querer muchísimo a esa persona y no por ello quiere decir que no puedas validar el hecho de que una acción, una palabra, lo que sea, te hizo daño. Y realmente decidan y está bien, ¿no? O sea, quieren continuar con la relación o no quieren continuar con la relación. Y háganlo desde esta manera también consciente y las dos cosas son completamente válidas. Pero entonces sí diría muchísimo esta parte, ¿no? No están peleadas y en el momento en el que vean que no están peleadas es cuando se les va a bajar la culpa. Y pues nada, les agradecemos muchísimo habernos acompañado otra vez en este episodio y les recordamos que si bien hacemos esto con mucho amor y muchísimo cariño, este no es un espacio terapéutico y si buscan uno deberían de hacerlo de manera individual con un profesional de la salud mental. Gracias. Gracias. Bye. Reír por no llorar.